Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias a las 9 en TV Almendralejo en esta jornada de martes 16 de octubre de 2012. Una jornada en la que comenzamos hablándoles de los presupuestos generales del gobierno extremeño para 2013. Unos presupuestos en los que las partidas de educación, cultura y sanidad bajan. El consejero de Economía, Antonio Fernández, entregaba ayer en la Asamblea el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2013, que aumentan un 0,84% con respecto a los del año anterior, como resultado de la aplicación de la subida de impuestos aprobada el pasado mes de junio y las diferentes medidas de austeridad puestas en marcha tanto en la región como en el Gobierno central. Según detalla Fernández, los gastos de carácter social, sanidad, educación, dependencia, promoción social, cultura y empleo copan el 60,2% del presupuesto, un total de 2.888 millones de euros, mientras que el 30,3%, 1.454 millones, se destina a gastos económicos como agricultura, vivienda, infraestructuras, comercio y empresa. Los gastos de la Administración se llevan 143 millones, el 3%, y al pago de la deuda pública se destina el 6,34% restante. En total, 303 millones de euros. Son los presupuestos de la renta básica y el empleo, ha señalado Fernández en su intervención en la Asamblea, donde se ha mostrado convencido que con estas políticas la sangría del desempleo se frenará a mediados de 2013. De cara al próximo año, el gasto se reduce en educación un 1,9%, en cultura un 12,4%, en vivienda un 27,5% o innovación y tecnología un 15,3%, pero aumenta en infraestructuras que cuentan con un 26,9% más de fondos, en total 456,7 millones de euros para ayudar a la creación de empleo. La partida destinada a agricultura también sube un 5,7%, así como el gasto en comercio y turismo un 3,4% y promoción social, que tiene un 6,3% más. La partida destinada a sanidad se reduce un 9,1% hasta los 1.284 millones de euros, pero según Fernández no es un recorte, sino un ahorro por la aplicación del aumento de la jornada laboral, la eliminación de los complementos retributivos a los médicos y el nuevo sistema de bajas laborales y liberados sindicales. Seguimos con la información en Noticias a las 9. Nos acercamos ahora al Ayuntamiento de Almendralejo. El concejal popular Carlos González Jariego ha comentado esta mañana los detalles y los datos del nuevo contrato de telefonía móvil que ha suscrito el Ayuntamiento de la ciudad. Un contrato que, según el concejal popular, nunca había tenido el Ayuntamiento de Almendralejo. Nunca había salido a licitación, como les comentábamos. Dice que con este nuevo contrato, con esta nueva licitación que ha recaído en la compañía Movistar, se va a conseguir ahorrar como mínimo un 65% de lo que se estaba gastando hasta ahora. Estamos hablando de una nueva gestión de este equipo de gobierno, en este caso con respecto a la telefonía móvil. Pero ya no solamente es una nueva gestión para este equipo de gobierno. Esta es una nueva gestión para este ayuntamiento. ¿Por qué? Esta gestión nunca se había realizado en este ayuntamiento. Nunca se había licitado la telefonía móvil en este ayuntamiento. ¿Cuál es el resultado de esta licitación, de este concurso ya adjudicado a Movistar? Un ahorro de en torno a un 67% de la facturación de los últimos años. Un 67%. 67%. Como veréis, un ahorro más que considerable. Eso lo pasamos a euros y suponen 46.000 euros. Como mínimo, un ahorro de 46.000 euros con respecto a los últimos años. Casi 8 millones de pesetas. Una cifra más que importante. En los cuadros que os he presentado podemos ver la evolución de los consumos en los últimos años, en la primera gráfica, y la línea de abajo correspondería, aunque se ha puesto el año 2013, sería a la línea que va a seguir el consumo de gasto de telefonía móvil
en los próximos años. ¿Por qué? Porque va a ser una tarifa plana que supone que, como mucho, se gaste ese dinero que viene indicado. Carlos González Gallego comentaba que con anterioridad el consumo de telefonía móvil subía y bajaba de forma continuada y sobre todo destacaba la subida en 2010, justo en las Navidades, donde el Ayuntamiento pagaba casi 70.000 euros anuales de teléfono. También destacaba que con este nuevo contrato el Ayuntamiento de Almendralejo pagará tan solo y como máximo 1.800 euros de telefonía al mes. Como vemos, en otros años la evolución ha sido dispar, no ha habido tarifa plana, ha habido altas y bajas. Y bueno, sí es reseñable, porque lo veréis claramente, es el gasto que hubo en diciembre del año 2010. En el año 2010, la línea amarilla, el consumo se dispara en el mes de diciembre. Me imagino que habría mucha gente a la que felicitar las Navidades. Si no, no me lo explico. Ese consumo desmesurado en diciembre del año 2010. Desde que llegamos a este equipo de gobierno, el Partido Popular ha cogido todas y cada una de las partidas para intentar reducirlas sin perjudicar a los ciudadanos de Almendralejo, y un ejemplo de ello es la telefonía móvil. En un primer momento, con las primeras medidas, se logró un ahorro de algo más de un 10%. Algo más de un 10%. Con este nuevo contrato finaliza este esfuerzo que se ha hecho para reducir estos costes. Conseguimos una tarifa plana con un consumo máximo de 1.865,23 euros al mes, IVA 21% incluido. ¿Por qué digo ahorro máximo? Como máximo, todos los ciudadanos de Almendralejo van a pagar 1.865,23 euros al mes. Pero esta cifra, aún así, eficientemente gestionada, tiene la posibilidad de sufrir todavía algún pequeño recorte más. No va a ser el recorte del 67% que ya ha tenido, pero sí es verdad que como máximo se pagará esa cantidad de dinero con la posibilidad de pagar algo menos. Con este contrato se ha conseguido también la simplificación de la factura, con lo cual se va a poder tener más control sobre el gasto en la telefonía móvil y sobre todo va a ayudar a llevar un mejor control y sobre todo a intentar ahorrar aún más. Otra cosa importante que se ha conseguido es la simplificación de la factura. Yo creo que, como ejemplo gráfico, todos nosotros, los que tengamos las tarifas de telefonía, vemos que suelen venir un montón de conceptos, que hacen más difícil el estudio de la misma y, por supuesto, la optimización de la misma. Esto ya viene contemplado en el pliego y se ha conseguido que se reduzca la complejidad para que el estudio que se haga y los posibles ahorros que podamos conseguir sea mucho más fácil tenerlo y que tengamos un control más fácil de la telefonía. También venían recogidos los pliegos que tenía que ser un contrato flexible, no en tarifa plana. Por supuesto que la tarifa plana, como bien es dicho, va a ser una línea que nunca se va a ver superada, pero sí es verdad que tendremos la posibilidad de modificar las líneas de teléfono que se tengan para adaptarlas a las necesidades que se tengan en un futuro. No son las mismas las necesidades que tenemos ahora que a lo mejor las que se puedan presentar el año que viene. Aún así, se podrá modificar sin ver variado el coste máximo que se pagará en este ayuntamiento. Carlos González Gallego comentaba y se preguntaba que por qué el Ayuntamiento de Almendralejo, el anterior equipo de gobierno, no había llegado a sacar este contrato a licitación. Decía que si lo hubiera hecho, se hubiera ahorrado 200.000 euros, más de 33 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, en 5 años. Y creo que la pregunta que en este momento nos hacemos todos no es otra de ¿por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué esto no se ha hecho antes? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo más de que el Partido Socialista, después de 11 años, no hicieron los deberes. No hicieron los deberes. Estamos hablando de un ahorro de en torno a un 67%, una auténtica barbaridad. Ahorro que se podía haber conseguido antes, pero no lo tuvieron a bien.
no tuvieron a bien que este ayuntamiento se pudiera ahorrar en los últimos 5 años un sobrecoste medio de en torno a 40.000 euros. O lo que es lo mismo, en 5 años, 200.000 euros, más de 33 millones de pesetas única y exclusivamente en los últimos 5 años. O lo que es lo mismo, los ciudadanos de Almendralejo han estado pagando de más 33 millones de pesetas en los últimos 5 años. 33 millones de pesetas que se han ido por el retrete. Porque esto lo podían haber hecho ellos antes. Pero, como digo, no lo tuvieron a bien. Finalmente, el edil popular decía que el objetivo de este equipo de gobierno es gestionar mejor el dinero de las arcas municipales, porque es dinero que pertenece al pueblo, no a los gobernantes. El objetivo de este equipo de gobierno no es otro que gestionar los recursos de los ciudadanos de Almendralejo, porque es nuestra obligación, como también era la obligación del antiguo equipo de gobierno. Y, por tanto, nosotros cumplimos con nuestras obligaciones, porque estamos jugando con el dinero de los ciudadanos de Almendralejo, y el dinero no es nuestro, aunque haya quien se crea que el dinero público no es de nadie. No, no, señores, el dinero público es de todos, y hay que mirar por ello. Con esto hemos conseguido un mejor servicio, más servicio con menor coste. Este ahorro no significa que en telefonía móvil haya habido recortes de servicios, ni mucho menos. Tenemos incluso más servicios que antes, con la misma compañía, pero a un coste mucho más reducido. Creo que las cifras hablan por sí solas. Seguimos con más información. El presidente portavoz de la Plataforma en Defensa de lo Público, Juan Viera, ha mostrado esta mañana su interés, ha comentado que estarán presentes el próximo sábado, día 20, en la manifestación que se va a realizar en Mérida. Una manifestación que tiene como objetivo parar los recortes que está haciendo el equipo, el gobierno actual a nivel regional y a nivel nacional. Como objetivo, pues lo que se ha estado intentando y lo que se está trabajando, paralizar las políticas de recorte que está haciendo este gobierno y que, a pesar de los resultados tan negativos que están dando en cuanto a que aumenta el desempleo, aumenta el empobrecimiento general de la sociedad, se sigue insistiendo en esas políticas que a lo único que van a llevar es a más sufrimiento y a más angustia para la población nacional y, en este caso concreto, a la población extremeña y a las capas populares, a las capas trabajadoras de nuestras localidades. La insistencia en esas políticas se pone de manifiesto cuando observamos, aunque aún no con mucho detenimiento y con mucha profundidad, los presupuestos regionales y los presupuestos nacionales, en donde pues se sigue recortando el gasto público, se siguen recortando las inversiones públicas y se sigue afirmando y reafirmando en cuestiones que están demostrando que es un fracaso y que no llevan a una disminución del déficit público ni llevan a un crecimiento de la política de empleo. O sea que el objetivo de la manifestación del día 20 en Mérida es intentar paralizar esas políticas que, como digo, están llevando cada vez más a un empobrecimiento mayor de la sociedad. Por otra parte, anunciaba que desde la cumbre social se va a proceder a una recogida de firmas para que se acepte la posibilidad de hacer un referéndum en España y que puedan opinar sobre estos recortes que se están haciendo en la actualidad. Decía que, sobre todo, porque no coinciden con lo que han vendido en las campañas electorales. También desde la cumbre social se va a organizar la recogida de firmas
para solicitar una consulta popular a estas políticas que se están haciendo, el referéndum del que se está hablando y que ya se planteó el 15 de septiembre, puesto que de alguna manera pues se están haciendo políticas que no se incluían en el programa electoral y que son totalmente contrarias a lo que se decía. Se hablaba de más empleo y menos impuestos y estamos observando que lo que hay son más impuestos y menos empleo. Y, en definitiva, las reformas que se están poniendo en marcha, la reforma laboral, la reforma financiera, ahora se vuelve a trabajar sobre una reforma educativa que a lo único que están conduciendo es a una polarización de la sociedad, entre los ricos cada vez más ricos. Hace unos días veíamos en la prensa cómo el crecimiento de la riqueza de una minoría social aumentaba enormemente, mientras que la pobreza para la mayoría de la sociedad crecía en sentido contrario. Y nos vamos ya por un espacio que vamos a hacer nuestro todos los días en este informativo, en Noticias a las 9, justo al final, antes de los deportes. Hablamos, y es un espacio que va a ir dedicado al 12º encuentro del romanticismo, que comienza con sus actividades mañana y que se prolongará hasta la jornada del domingo. Le vamos a hablar de algunas actividades en el día de hoy. En principio, hay que decir que se presentaba ese ciclo de Cine Forum que se va a realizar en el Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo. Un ciclo que va de la mano de Paco Martín. Él mismo nos comentaba algunos detalles de ese ciclo y de las 3 películas que se van a proyectar. Las películas van a ser el primer día, el día miércoles, Cumbres Borrascosas, de William Wyler. El segundo día va a ser Remando al Viento, de Gonzalo Suárez. Y el tercer día va a ser Frankenstein, de James Whale, que surgió precisamente de la reunión de la película anterior. Me ha gustado un poco hacer esta relación porque, bueno, Cumbres Borrascosas, aparte de reseñar que hay dos películas basadas en 2 novelas de 2 mujeres, me parece interesante eso por un lado. Y luego, en segundo lugar, que, bueno, la primera es Cumbres Borrascosas, que ya sabéis que es una novela y una película pues muy romántica, que tiene mucho que ver con el romanticismo, aparte de por la época, por el tema del amor. Los románticos tenían una propensión especial a narrar historias en las que el amor iba más allá de casi de la propia muerte, y este es uno de los casos de los amores locos, el amor fou, etcétera, ¿no? La segunda, porque salieran personajes propios del romanticismo. No hay muchas películas en las que aparezcan escritores españoles, por ejemplo, que sean del propio del romanticismo, pero sí, por ejemplo, Lord Byron, que es un personaje muy cinematográfico, y en esta película, en Remando al Viento, pues aparece Lord Byron, aparece Percy Shelley y aparece su mujer, Mary Shelley, también, bueno, se llamaba anteriormente Mary Wollstonecraft. Es una reunión en la que hacen una apuesta a ver quién escribe una historia de terror, y precisamente es Mary Shelley la que la escribe. Van provocando también una serie de circunstancias, ¿no? Entonces, como salen 3 personajes que son románticos, son los 3 escritores románticos, pues yo creo que era la película ideal también para ponerla. Y curiosamente, de esta película, la novela que escribe Mary Shelley, digamos, ganando la apuesta, es Frankenstein, también subtitulada El moderno Prometeo, una película que también tiene que ver mucho con los ambientes románticos del romanticismo, es decir, con con la muerte, o como hemos dicho antes, con la vida de ultratumba y los cementerios, con la vida también más allá de la vida. Es decir, tiene una serie de concomitancias que la hacen también muy propia para el movimiento romántico, y sobre todo por el amor a la mitología, porque ya sabéis que Prometeo era un mito, un héroe mitológico, un dios mitológico, que se intentó enfrentarse a los dioses y por eso fue castigado. En uno de los pasajes de la película, el propio doctor Frankenstein habla de que ha vencido a Dios porque él ha creado una criatura sin necesidad de la intervención divina, y entonces también se comporta como un ser divino, y todo esto también tiene que ver mucho con el romanticismo. También otro de los componentes de este encuentro va a ser la presencia de la Asociación Folclórica y Cultural Tierra de Barros de Almendralejo. Su responsable, Pedro Asuar,
nos comentaba también algunos detalles de esas actuaciones que van a realizar por algunos rincones que ha elegido el Ayuntamiento de la ciudad, además de realizar algunos pasacalles. Pues la Asociación Cultural y Folclórica va a intervenir en colaboración con la petición que nos hizo el Ayuntamiento en su día y vamos a participar en este encuentro de romanticismo, pues haciendo lo que, entre comillas, sabemos hacer. Vamos a hacer una exhibición de danza de Extremadura, en este caso va a participar el grupo juvenil y va a participar también el grupo titular. Y paralelamente con esos actos, pues también, por gentileza en este caso del Ayuntamiento, vamos a tener la posibilidad de regentar, llamémosle de esta manera, una barra para tener productos típicos de la zona para aquellas personas que quieran estar un ratillo con nosotros. También, bueno, pues en función de cómo se vaya viendo la mañana, no sé, también hemos visto, creo, un poco las previsiones de tiempo y no sé si al final no hay problema de lluvia, pues intentaremos también hacer alguna exhibición a lo largo de la calle con la rondalla, en algunos rincones que el Ayuntamiento haya designado para que, bueno, hagamos una especie de pequeños pasacalles o de pequeñas actuaciones en esos sitios con la intención de ayudar o de animar un poco a la concurrencia que en esos momentos esté, bueno, pues haciendo sus compras o paseando por la ciudad. Más o menos en eso se resume nuestra participación. Y otra de las actividades que en este día vamos a tocar como última en este espacio dedicado al encuentro del romanticismo, el 12º encuentro del romanticismo, que como les decíamos comienza mañana y se prolongará hasta la jornada del domingo. Les vamos a hablar de los bailes de Abasal. Su responsable, Santiago Barragán, ha comentado en rueda de prensa algunas de las actividades que van a realizar con motivo de este encuentro del romanticismo. Sobre todo van a hacer la recreación de una escena en el atrio de la Piedad, algo que les aseguro no se deben de perder. Nos daba detalles Santiago Barragán. Y es que Abasal, como todos los años desde que empezó a celebrarse, a destacar la época del romanticismo en nuestra ciudad, ha colaborado siempre, ya digo, desde la primera vez, y este año no iba a ser menos, por supuesto. Nuestra actuación consistirá en un mini musical, puedo llamarle, y digo mini, aproximadamente de media hora, en el que vamos a representar una escena inventada, es como una especie de matiné hipotética en el atrio de la Piedad, en el que de sorpresa aparecen los marqueses de Monsalud. Todo esto es una invención del grupo. Entonces se desarrolla una trama que no la voy a desvelar, se verá cuando los asistentes puedan disfrutar de ella. Una trama, un desenlace, un drama y la alegría posterior, como tiene que ser. Y dentro de todo este contexto y con esta trama, pues lo que bailamos son los bailes típicos, vamos a representar bailes típicos de aquella época. El rey del baile, por supuesto, el vals. Este año nos hemos atrevido a montar el famoso Danubio Azul. En todos estos años nunca lo hemos hecho y este año nos hemos atrevido con él. Es un vals muy largo y al ser orquestado totalmente, pues lo que hacemos es pequeños minuets o paseos por el escenario, elegantes por supuesto, con los saludos de la época, el vals en sí, y anteriormente a este vals, que será al final de este pequeño musical, pues vamos a interpretar dos polcas, una los pequeños, mis alumnos pequeños, algunos de ellos ya campeones, grandes bailarines, y los mayores otra polca. En resumen, vamos a poder disfrutar de vals, polca y minuet.
Y por supuesto, antes de cerrar este especial dedicado al encuentro del romanticismo, tenemos que decirles que también en la jornada del sábado se va a desarrollar una zarzuela. Será en el Teatro Carolina Coronado y viene de la mano de la compañía Sevilla de Zarzuela. Su representante, su director, Javier Sánchez Rivas, nos comentaba algunos detalles de esa zarzuela. Además decía que una de sus componentes es Pilar Alén, almendralejense, y que además va a ser protagonista también en otra zarzuela que se estrenará en Sevilla en breve. Pero como decimos, nos daba detalles de la zarzuela que vamos a poder ver el sábado en el Teatro Carolina Coronado. Ya les digo que la vinculación es bastante importante. Dentro de 3 semanas estrenamos en Sevilla también otra zarzuela, La Dolorosa, y tenemos como principal protagonista a Pilar Alén. Entonces, la situación es bastante bonita. La zarzuela es muy romántica, es una de las grandes zarzuelas del género, del maestro Vives, y bueno, pues entronca mucho con estos acontecimientos, con estos efemérides del romanticismo. Se desarrolla aproximadamente en la época de 1850-1860 en un sotabanco de la Villa de París, y bueno, pues habla de las penurias, de manera divertida, de las penurias de los bohemios en esa capital francesa, pero bueno, con esa gracia que le estamos dando en este proyecto, porque bueno, tenemos que decir que una de las notas distintivas de este proyecto social de la Compañía Sevillana de Zarzuela está siendo la juventud. Sí, estamos hablando de que aproximadamente de 45 a 50 jóvenes menores de 30 años están haciendo zarzuela, y que entronca con parte de los objetivos que se marcó cuando se creó este proyecto hace 4 años, que es la recuperación del género de la mano de personas jóvenes, o sea, de gente joven, gente que está empujando en el mundo de las artes escénicas, que están ya cantando de manera solista en Madrid. Contamos también con la presencia de Alejandro Rull, que es tenor solista del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Contaremos también con la presencia técnica del maquillador del maquillador del Ballet Nacional, don Manuel Cortés, y bueno, entre otros grandes de este mundo de las artes escénicas que están volcados con el proyecto y que están volcados con la zarzuela, y que bueno, pues que harán posible que el próximo sábado, día 20, a las 8:30 de la tarde, en este bonito teatro de Carolina Coronado, pues brille la zarzuela. Y tiempo ya, noticias a las 9, para irnos a por el mundo del deporte. Ayer, recuerden, hacíamos ese balance del derbi local entre el Extremadura Unión Deportiva y el Atlético San José. Hoy tenemos que dar más resultados de la jornada en cuanto a otros acontecimientos deportivos en los que los equipos almendralejenses tenían protagonismo, y en principio comenzamos hablándoles de la Liga Nacional de Juveniles, donde el Club Polideportivo Almendralejo se enfrentaba al Don Benito. Vencía por 2-0, por lo que el equipo de Almendralejo, el equipo almendralejense, se sitúa séptimo con 9 puntos en la tabla clasificatoria. También en la Liga Nacional de Juveniles hay que hablar del San José, que conseguía en este caso vencer. Se enfrentaban al Club Polideportivo San Roque a domicilio, y el resultado final era 0-1 para los almendralejenses. Un resultado que no les hace salir de la zona de descenso, donde se encuentran con tan solo 6 puntos. En cuanto al fútbol femenino, el Extremadura cosechaba una derrota. Lo hacía en este caso en tierras andaluzas, concretamente en Málaga, por 4-1, lo que les hace ser séptimos con 10 puntos en la tabla clasificatoria. Y finalmente hablarles del balonmano. Ya le comentábamos y le anunciamos la pasada semana que este fin de semana se disputaba en el pabellón San Roque de Almendralejo la Supercopa Extremeña Senior Masculina de balonmano, en el que estaban inmersos el balonmano Mérida Ciudad Romana y el balonmano Plasencia Sanesco. Al final, victoria por la mínima, 27-26 para el equipo emeritense. Es lo que podemos comentarles en cuanto a datos del mundo del deporte en esta jornada de martes, aquí en Noticias a las 9. Y nos vamos ya en Noticias a las 9 a por la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para mañana miércoles.
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana miércoles cielos poco nubosos en el sur e intervalos de cielos nubosos en el resto de la región, más abundantes cuanto más al norte. Posibilidad de precipitaciones débiles, localmente moderadas en el noroeste, más probables cuanto más al norte, en donde podrían ser persistentes. Las temperaturas sin cambios o las mínimas en ligero ascenso. Los vientos serán del sur y suroeste flojos a moderados. Y no hay tiempo para más. En Noticias a las 9 en TV Almendralejo, en esta jornada de martes 16 de octubre de 2012. Nos vamos, pero antes de anunciarles que tras este informativo, al final de este informativo, tras la publicidad, podremos ver la tertulia, en este caso hoy con los contertulios Tomás Bote, Alexson y José Ángel Calero, una tertulia que hace para TV Almendralejo y que presenta nuestro colaborador José García Bote. También hay que decirles que tras esa tertulia podrán ver ustedes una entrevista que ha realizado nuestro colaborador José García Bote a Piedad Álvarez, que es la secretaria general del PSOE en Almendralejo, para comentar las últimas campañas de trabajo que está realizando el PSOE a nivel local. Y también decirles que tras esa entrevista vamos a ofrecerles el programa El Capote, que presenta nuestra compañera Rocío González Argüello, un programa que va relacionado con la pasada Feria de Zafra. Es lo que podemos comentarles en cuanto a nuestra programación de aquí hasta la medianoche. Recuerden que este espacio se emite también en redifusión a las 9 de la mañana y a las 2:30 de la tarde. Volvemos mañana a las 9 de la noche. Muy buenas noches.